Dios te bendiga. En este día te digo, Dios te proteja. Ok. Venimos aquí con mi esposa. De vuelta ya la conocen. Evelyn. Venimos en este día con palabra de Dios. Quien vamos a hablar hoy, este día, sobre de la salvación. ¿Quién fue el que te salvó? Por lo menos a mí, mi esposa, la familia que estamos acá en casa, lo pienso que fue Jesús, por gracias y por misericordia, que nos salvó. Y creemos en él. Gálatas 2:20 dice: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Eso es ¿por qué? Porque Él nos salvó a nosotros. Y entonces podemos ver que en el libro de Filipenses 1:21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Podemos ver, hermanos, aquí que cómo Dios los habla a través de Pablo. Ese fue el que escribió el libro de Filipenses. Y entonces podemos ver que si estamos en Cristo Jesús, no tenemos miedo, ya somos salvos por gracias de Dios. No por nuestra voluntad de nosotros. No podemos decir somos salvos por la voluntad propia. No, somos salvos por gracias a Dios. Y ahora viene mi esposa para hablar sobre de la salvación. Adelante. Sí, ¿cómo están, hermanos? Que Dios los bendiga a todos. Hoy día ha sido un día bien importante porque vamos a tocar el tema de la salvación. Ya mi esposo lo explicó hace un momento y él quiso empezar con los versículos del apóstol Pablo, pero vamos a explicar también quién es nuestro Salvador y qué significa la salvación. Es un tema muy importante y vamos a ir a la palabra de Dios, vamos a ir de frente a la Biblia. Podemos abrir nuestra Biblia, vamos a ver lo principal que nada es saber qué es la salvación y quién es nuestro Salvador. Pues podemos ir al libro de Juan, el capítulo 1 hasta el 14. Lo voy a leer para que tengan un conocimiento. Ustedes lo pueden leer también en sus casas. El verbo hecho carne. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Amén. Amén. Hermanos, como podemos ver, el Hijo de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Él es el verbo. Él estuvo antes en el Génesis, desde la creación del mundo. Estuvo el Señor con su Padre y con el Espíritu Santo haciendo el mundo. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Rey. ¿Por qué vino Él al mundo? Él vino al mundo a salvar a la humanidad del pecado. ¿Por qué la humanidad tenía pecado? Porque desde Adán y Eva, desde el principio, desde la creación del mundo, desde que Satanás tentó a Eva, ellos se alejaron de Dios. Ellos vivían felices en el paraíso. Entonces empezó todo así. El enemigo se disfrazó, convenció a Eva, le engañó. La mentira de nuevo. Entonces desde ahí el hombre está alejado de Dios.
el Señor se molestó con Adán y Eva y los botó del paraíso, y desde ahí la humanidad está en pecado. Entonces, como nosotros estamos en pecado desde el principio, no desde el principio porque en el Señor no hay pecado, Él creó todo, pero después cuando ellos desobedecieron a Dios, porque aquí entra de la desobediencia que viene el pecado, ¿no? Uno tiene que obedecer a Dios. Desde que desobedecieron a nuestro padre, Adán y Eva, nuestros primeros padres pecaron. Desde ahí nosotros hemos sido formados por pecado y ya tenemos el pecado en nuestra sangre. No puede haber ningún hombre que diga, no, yo no peco, porque estaría diciéndole a Dios mentiroso, y Dios no es padre de mentira, Él es de verdad. Y todos tenemos el pecado dentro de nosotros. Entonces el Señor mandó a nuestro Señor Jesucristo, Dios mandó a nuestro Señor Jesucristo para que por medio de Él se sacrificara en la cruz y muriera para salvar a la humanidad del pecado. Eso es lo que tienen que entender las personas. Porque nosotros hoy en día vivimos, la persona que no conoce a Dios está muerta en pecado, ¿no? Entonces aquí también, aquí podemos ver otros versículos de la Biblia, como por ejemplo, en Romanos 10, 9, 11. A ver, Romanos 10, 9, 11 podemos buscar. Vamos a ver. El pecado es la perdición del mundo, hermanos. Entonces, eso es lo que hace que el hombre se pierda y se vaya a condenación. ¿Y a dónde se va a ir? Al infierno, porque está pecando y como no conoce lo malo, nada más vive en lo malo. Ok, hermano, Romanos 10, 9 al 13. Que si confesara en tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Que nosotros, el Señor no tiene preferencias. Ya no hay aquí que tú eres de este país, que tú te vas a salvar. No, el Señor ahora, al morir en la cruz, no. Ya todos, al aceptar al Señor como nuestro Salvador, ya todos, el que lo acepta a Él como su Salvador. Porque ahora hay muchas creencias, muchas sectas, muchas religiones que dicen, yo soy hijo de Dios. Pero tú has aceptado al Señor. Dime, amigo y amiga, ¿tú has aceptado al Señor como tu Salvador, al único que es Jesús, o tú todavía estás creyendo en dioses paganos, como lo explicamos el domingo pasado, ¿no es cierto? En los 10 mandamientos, la idolatría. Amén. Si tú piensas que esas personas te van a salvar a ti, pues te veo que estás mal en un camino incorrecto, porque acá dice en la Biblia, y ya lo leí, de que dice, el único que te va a llevar. Y si confiesas con tu boca que Jesús, que el Señor es tu Salvador, Él es el único que te va a evitar que tú te condenes y que te vayas al infierno. ¿Me entiendes? Porque Él es vida eterna. ¿Nos puedes explicar de esto también? ¿Tú qué puedes opinar? Ok, eso es que si estamos en pecado, nos va a ir mal. Porque Dios mandó a su Hijo acá al mundo. Vino al mundo, pero nadie lo conoció. Está hablando claro. Entonces podemos ver que si el mundo no lo conoce a Dios y se avergüenzan de Dios y te da pena escuchar de Dios, mira, mi hermano, lo que yo te digo, si te da pena de Dios, el Señor se va a avergüenzar de ti, de mí y de todos si nosotros desechamos la palabra de Dios. Nosotros no la podemos desechar. La palabra del Espíritu Santo vino sobre la tierra para con nosotros y hablar la palabra de Dios, y a todo aquel que no crea en Dios, que se quede callado, que calle mejor y que ore. Aquí también quiero hablar del versículo de Efesios 2, 8, 9, hermanos. Hay hermanos que ya están en Cristo Jesús
y ellos ya saben del tema, pero ahora estamos tratando de evangelizar a las personas para que se salven, porque es nuestro deber ir y predicar el evangelio a todo el mundo y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un mandato, es la gran comisión que está en el libro de Mateo. En Mateo está, y ahí explica el mismo Señor Jesucristo el mandato que le da a los apóstoles, a los discípulos. Entonces nosotros tenemos que seguir los mismos caminos. Ahora les voy a explicar Efesios. Y en Marcos también. En Marcos, amén. Efesios 2, 8, 9 dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y no es de vosotros, pues es don de Dios, hermanos. Gloria a Dios, amén. Y para mis amigos y amigas también. ¿Qué pasa aquí? El Señor nos da la vida eterna por gracia, es un regalo, no es por obras. Acá mismo lo está diciendo, es un don. Bueno, acá todavía no dice por obras, pero dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto de nosotros, y esto de vosotros, pues es don de Dios, porque es por gracia que el Señor murió por nosotros. Él dio la vida en la cruz para salvarnos, para salvar a la humanidad. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que la gracia es un regalo, es por medio de la fe. La gente no cree a veces porque no tiene fe, es por medio de la fe. La fe es un don, la fe está en uno, la fe es un don del Espíritu Santo. La fe también es el fruto del Espíritu Santo. Entonces, para poder entender esto, la fe es la que tiene que estar dentro de nosotros para creer, ¿no?, que el Señor es nuestro Salvador. Si tú no tienes fe, entonces eres una persona incrédula. Entonces, por eso que las personas no están de dioses en dioses. Entonces, ahora el mundo está así perdido porque no conocen al verdadero Dios. Yo lo único que quiero explicarles, hermanos, que solo hay un Dios y solo está Jesús. Él es nuestro Dios, Jesús. No hay más dioses. Por eso que el domingo pasado tratamos los 10 mandamientos, en donde explicamos qué significa los 10 mandamientos. ¿Qué significa eso? Que Dios le habló a Moisés en el monte Sinaí para explicar cuando las personas no conocían qué era ser pecador, qué es el pecado. Entonces ahí Dios les dice a ellos: esto es pecado, está explicado en los 10 mandamientos. Pero eso no quiere decir que si tú haces eso vas a ser salvo. Eso no es la salvación. Eso es para reconocer que tú eres un pecador, para reconocer que tú eres una pecadora. Ya reconociendo eso, tú vas a darte cuenta: oh sí, es verdad, eso es malo hacer. La gente dice eso es malo hacer, pero no dice eso es pecado. Eso es abominación para Dios. Eso a Dios no le gusta. ¿Me entiende? Porque amén. Dios aborrece el pecado. A Dios no le gusta la persona que peca. Porque en el reino de Dios, en el reino celestial, a donde uno va a llegar, no hay pecado. Ahí hay santidad. ¿Me entienden? Allá está el reino de Dios, su trono. Ahí el Señor, están sus ángeles, sus querubines, sus serafines. Créelo. No seas incrédulo, no seas incrédula. Entonces, cuando el Señor viene, Jesucristo, y muere por los pecados de la humanidad, ya tu fe está puesta en Él. Por más que alguien te diga: no, porque tú eras eso antes, ya no. Yo ya, como dijo mi esposo, ¿no? Ahora vivo en mí, ¿no? Gálatas creo que es. Gálatas 2:20. Ya, entonces ya uno murió en el pecado porque Cristo se crucificó en la cruz por nosotros. Él dio su vida. Ya nosotros ahora, por creer en Él, nosotros somos salvos y somos criaturas nuevas. Ya el pecado amén. Quedó atrás. Ya por más que te digan: pero tú eras esto, tú te haces la santa, o tú te haces el santo, y ahora sí, amén. No es que me haga la santa, es que soy cubierta con la sangre de Cristo. Y podemos ver en esto, pueden buscar en la primera de Juan 2:1, que dice: hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo justo. Hermanos, aquí está bien claro, la palabra de Dios te lo dice en primera de Juan 2:1. Nosotros, al ser salvos, hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador. Hemos cumplido con el mandato
que dice Jesús, ir y predicar el evangelio bautizándose, el segundo paso de obediencia, bautizándote, bautizándote en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al sumergirte tú, ya tú tienes, es por obediencia, pero no vayas a pensar que el bautizo es salvación. La salvación te da el Señor. Obedecer por obediencia es. Entonces, al aceptar a Cristo como nuestro Salvador, tú ya tienes el Espíritu Santo que mora en ti. No te dejes engañar por otras congregaciones, otras iglesias que piensan que no, que el Espíritu Santo es solamente los que hablan lenguas. No, el Espíritu Santo mora en ti, y bien tú aceptas a nuestro Señor, que te arrepentiste de todos tus pecados, que te arrepentiste por no creer en Él, y perder el tiempo de disfrutar en la presencia de nuestro Señor lo que nos ofrece, las bendiciones. A mucha gente está perdiendo su tiempo, mucha juventud, muchos padres que no encaminan a sus hijos en los caminos del Señor, muchas personas de edad que todavía no quieren salirse de religiosidades y piensan que eso les va a salvar. No, ustedes saben a qué me refiero, hermanos. Entonces, ellos no entienden todavía. Entonces, tenemos que orar por todas las personas para que entiendan y que puedan ellos recibir a nuestro Señor como su Salvador, para que ellos puedan tener vida eterna. Porque eso es lo que Dios nos manda, a que evangelicemos con amor y para que ellos entiendan de que han estado equivocados. Y si tú estás correcto en el camino, siga adelante. Te exhorto, ¿no? Para que sigan adelante con nuestro Señor Jesucristo. Y quiero terminar con este versículo que dice aquí, 2 de Corintios, dice 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas Amén. Son hechas nuevas. Hermanos, Gloria a Dios. Qué hermoso es ver que nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador, nos ha amado tanto, que el Padre nos ha amado tanto, que dio a su Hijo unigénito para que venga a la vida, al mundo, a la vida, porque nació de María. El ángel se le apareció a José y le dijo que Jesús iba a nacer de María y que no la despreciara, porque José pensaba que María había estado con otro hombre, pero el Espíritu Santo, él no sabía que estaba en ella. Entonces él le dijo que no la despreciara porque venía un Salvador al mundo y es nuestro Señor Jesucristo. Y le dijo que en el libro de Lucas. En el libro de Lucas habla, ¿ok? Sí. Capítulo 1. Sí. Y entonces el Señor dijo que el ángel le dijo eso porque ya desde ahí está profetizado. Ya desde ahí está profetizado, hermanos. Cree en nuestro Señor Jesucristo. Cree en Él, porque Él es el único que te va a llevar a la vida eterna. No hay más nadie, no hay más nadie. Arrepiéntete, acá sí te digo, arrepiéntete de tu incredulidad y de tu ignorancia. Pídele perdón si has estado adorando a otras deidades, a otras cosas, si estás yendo a otros sitios que no confías tú en Dios. Entonces yo te digo, hermano y hermana, y amigo, amiga, familiar, de que el único que nos va a llevar a la vida eterna y no a la condenación, porque cuando llegue el momento del juicio, cuando abran el libro de la vida, el libro donde encuentren los nombres, eso lo puede explicar mi esposo. Si no te encuentra que está escrito tu nombre en el libro de la vida, dice el libro del Apocalipsis, vas a ser lanzado al lago de fuego. Amén. Y azufre. Es palabra. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es lo que te espera si no buscas de Dios, ignoras a Dios. Nosotros tenemos que aceptar a nuestro Señor. Preparémonos. Aún estamos a tiempo. Aceptar a nuestro Señor Jesucristo para que sea salvo. Por eso que hemos tocado este tema hoy. Suscríbete a mi canal de YouTube, Los Escogidos del Señor, y dale un like para que darle entrada a otros que quieren ver, para que también el canal sea visto por las personas que no han visto este video. Y te voy a mandar una palabra de Dios en el libro de Marcos 16:15, que esta palabra de nosotros la tenemos que llevar a todo el mundo para que todo aquel la escuche, a toda criatura.
hablar la palabra toda criatura, y en el 16 dice, para que todo aquel crea y sea bautizado, sea salvo, mas el que no crea será condenado. Eso es lo que te digo, mi hermano. Busca de Él mientras tienes vida. Quería, antes de terminar, antes de despedirnos, quería decirles, hermanos, de que sigamos adelante firmes en nuestra fe, a los hermanos en Cristo Jesús y a los que todavía no han reconocido a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador y su único Dios. Les doy ánimo, les doy aliento. Si están pasando por alguna prueba, si están pasando por alguna circunstancia en su vida, mantengámonos en la fe, mantengámonos firmes, porque la verdad es que estamos en unos tiempos ahorita, que ya termina este año, hemos pasado muchas cosas. Sigamos adelante en el nombre de Jesús, porque vienen cosas buenas para el que cree en Él, pero para el que no cree en Él y se revela ante Dios, así como le pasó a Adán y Eva, que al principio sufrieron bastante porque ellos fueron castigados, ¿no? Igual, no hagas que el Señor te eche de su presencia, así como echó al principio a Adán y Eva del paraíso. No hagas que se repita lo mismo en tu vida. Por eso estamos tratando de hablar la palabra, sana doctrina, para que puedas tú entregarte al Señor de corazón, porque al Señor le gusta que lo alaben, que lo amen en espíritu y en verdad, de corazón limpio. No pienses, hermano, que Él no te ama. Él te ama, aunque tú o tu hermana o tu amigo o tu amiga, familiar, hayas cometido los peores pecados. Él te va a perdonar si tú de verdad te acercas a Él y te arrepientes. Él te va a entregar vida eterna. Porque hay un versículo que mi esposo siempre dice, ¿no? Yo soy el camino, la verdad, la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Hermanos, tenemos que darnos cuenta de que está en la Biblia escrito que Él es el único camino, Él es la verdad, Él es la vida. Acerquémonos a nuestro Señor Jesucristo y busca de personas que te puedan orientar más, amistades cristianas que te puedan, cómprate tu Biblia y trata de aprender de Él, y mediante este canal, si te ayudamos en algo, qué bueno, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Despido, que Dios les proteja, que Dios les cuide, y no perdamos la fe, no desmayemos. Demos el paso de obediencia al Señor, porque Cristo te ama, Cristo te llama, Cristo te llama, y búscale antes que sea demasiado tarde. Dios te bendiga. Amén. Amén.